miedo, pero sin realmente ser conscientes de lo que está sucediendo. Toda mi vida yo me he dedicado al movimiento. Por muchos años bailé profesionalmente, trabajé en el teatro, trabajé en el circo. Ingresé al área del deporte, muchos años estuve trabajando en el deporte, la fisioterapia. La realidad, mi vida ha estado encaminada y fundamentada en el movimiento. Y les comparto que uno de mis grandes miedos quizá es no poder moverme, estar limitada, ser disfuncional, no poder ir de un lado al otro o depender de alguien. Creo que ese es uno de mis grandes miedos. Y lo tomo así porque yo creo que una de las cosas que la vida te regala con el tiempo son experiencias. Y son las experiencias las que en un momento dado te ponen en esa alternativa de tomar decisiones y de seguir adelante. Y en este caso, y pensando en este miedo y en esta parte de mi vida y mi pasión por el movimiento, quisiera contarles un poquito de mi historia para poder dar fundamento a lo que yo quiero compartirles Muy bien. Por muchos años y desde muy joven me dediqué a la danza. Bailé profesionalmente en el teatro. Mi familia es de circo, así que tuve la gran oportunidad y la dicha de trabajar en el circo, de montar elefantes. Incursioné en el área del deporte y finalmente, metida en este ambiente de la danza, del deporte, del círculo, a muy temprana edad tuve una lesión de columna. Esta lesión de columna, pues como yo creo que la mayoría de las personas la traté lidiando con el dolor, como si el dolor en realidad fuera mi verdadero problema, tapando el dolor y tratando de no sentirlo, sin realmente pensar qué era lo que estaba sucediendo dentro de mí. ¿Y qué pasó? Pues que a muy temprana edad tuve el problema, se hizo tan grande, se exacerbó tanto que caí en un quirófano. Cuando yo caí en ese quirófano, pues ya era una situación de verdad que no había opción, ¿no? No podía caminar, mis piernas falseaban, el dolor era intensísimo, no la sentía. Y pues bueno, entré al quirófano y yo pensé que la cirugía iba a ser la respuesta a todos mis problemas. Dije, me opero y puedo volver a seguir, bueno, puedo seguir bailando, puedo seguir incursionando en el deporte, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en realidad mi cirugía fue la que marcó pauta para que yo empezara, digamos, otro camino en mi vida. Fue un parteaguas en mi vida, porque cuando yo salí de esa cirugía, el doctor me dijo que mi problema había sido tan fuerte, que yo tenía que olvidarme de la danza, tenía que olvidarme del deporte, tenía que olvidarme del movimiento, que mi destino era buscar una vida sedentaria, dedicarme a otras cosas. Y créanme que si en ese momento yo tenía como alternativa la danza, el movimiento, el teatro, y él me decía que yo no podía hacerlo, verdaderamente fue como un balde de agua que cayó sobre de mí. Y yo tenía pues dos alternativas, ¿no? O sea, o darle o hacerle caso al doctor y de plano buscar otra cosa, sentarme, olvidarme y, ¿verdad?, frustrarme y ser infeliz. O buscar alternativas nuevas que me permitieran crecer y encontrar la posibilidad de seguir siendo quien yo era en ese momento. Así que tomé una decisión y empecé a buscar diferentes oportunidades. Yo creo que el éxito comienza cuando ante varios caminos decides cuál quieres tomar y enfrentas con actitud las consecuencias de tu decisión. Así que yo en ese momento dije, ok, tuve la alternativa de tomar fisioterapia y cuando estaba en eso dije, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar fisioterapia y quiero poder tener la posibilidad de yo buscar un camino para mí, pero además poder ayudar a muchísimas personas a que cuando alguien les diga que no se puede, yo decirles, sí, sí se puede, sí hay una opción. Así que decidida a seguir ese camino, pues empecé. Y no fue sencillo porque desde el principio, desde que yo empecé a estudiar la fisioterapia, me encontré con un montón de obstáculos. Para empezar, no era la primera carrera que yo hacía en la vida. Ya había estudiado pedagogía, ya tenía en ese entonces 25 años, casi 26,
Y cuando fui a inscribirme a la escuela, resulta que me encontré con un sistema educativo que pensaba que a mis 25 años yo ya era una persona grande, vieja, que no podía cursar la carrera de fisioterapia. Ellos decían que necesitaba ser joven, que necesitaba fuerza, que necesitaba cargar pacientes y que tener 25 años ya no era una edad. Otra vez, un balde de agua, porque yo decía, o sea, ¿sabes qué? Yo no creo que a los 25 años sea una persona vieja, pero para ti sí lo eres. O bueno, para el sistema sí lo era. Así que empecé a encontrar obstáculos. Primero, los sistemas educativos que no me permitían entrar. Al final, dentro de las 3 escuelas de fisioterapia que existían, ingresé a la escuela que era de paga, que era, digamos, la que estaba más lejos de mi casa, que implicaba un esfuerzo enorme, pero era considerada la mejor. Y yo creo que nunca me voy a arrepentir de haber tomado esa decisión. Fueron 5 años de escuela en donde me enfrenté a un montón de cosas y yo decía, la verdad es que uno a veces no entiende por qué suceden las cosas y no entiende por qué tú crees en cosas sin cuestionarlas. Si pensamos un poquito sobre de eso, existe un inconsciente colectivo, ¿no? Un algo que toda la gente piensa y da por hecho y no cuestiona. Entonces, para ese momento no solamente era la escuela que no me dejaba entrar, sino que eran hasta mis mismas compañeras que eran 5 o 6 o 7 años más chicas que yo y que decían que yo para qué estaba haciendo allí, que yo ya no estaba en edad de estar allí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno se va encontrando con obstáculos que tú dices, ok, la gente no lo hace a propósito, pero finalmente están guiadas por cosas que aprendemos, ¿no? Que no creamos juicios ante eso. Lo aprendemos, lo creemos, lo vivimos y lo hacemos inconscientemente, lo damos por hecho. Y de alguna manera esta forma inconsciente de trabajar nos puede ser generadores de mitos. Un mito que para mí es súper interesante desde que trabajo en la fisioterapia es que te marcan mucho la idea de que el envejecimiento es sinónimo de disfunción, ¿no? Incluso los doctores, cuando tú los visitas por algún dolor, etcétera, etcétera, a los pacientes les dicen, no, pues no te preocupes, eso es cosa de la edad, es normal, ¿no? Y para mi punto de vista es un mito, así como ese muchísimos, ¿no? Que se van generando a partir de información inconsciente que crees y que no cuestionas. Muy bien, entonces, pues bueno, seguí mi camino por la fisioterapia y yo pensé que ya tenía todo listo para llegar a mi meta, que era yo buscar mis propias alternativas y además ayudar a mucha gente. Y resulta que me vuelvo a topar con algo que era el sistema de salud. Nuestro sistema de salud moderno, que realmente lidia con el dolor como si fuera el problema. Para nada es preventivo, es curativo. Quiere respuestas rápidas. No se espera a los procesos de alguna manera que muchas de las enfermedades o lesiones tienen. Ve la patología, no ve al paciente. Quiere decir que yo lo que aprendí eran protocolos de trabajo para el paciente. Es decir, yo tenía un protocolo, por ejemplo, para dolor de columna y a todos los pacientes, sin importar ni la edad, ni la situación que tenían, ni cómo estaban funcionalmente, ni nada, el hecho era que tenía una cierta situación en la columna y entonces yo tenía que tratarlo de la misma manera a todos. Y eso es un error. Luego lo entendí. No te hace consciente del problema, ¿no? El doctor sabe tanto que cada vez está como más alejado del paciente y ni te explica nada, ¿no? Simplemente te dice, no, pues tienes esto y esto es lo que tienes que hacer. Ajá, pero ¿y por qué? No te dice nada. Y te trabaja seccionado. Ese es otro gran problema de nuestro sistema de salud. Si tú tienes un dolor en el hombro, jamás se le ocurre al doctor revisarte un pie o revisarte la pelvis o algo. No, van a donde tú sientes el dolor, te tratan el dolor, incluso te hacen radiografías, estudios de imagen y en muchas ocasiones no encuentran nada, sin embargo tratan el dolor y te dicen, oye, pues no tienes nada, ¿no? Es un dolor, pues a lo mejor es estrés, ¿no? En fin, creo que está como muy segmentado y como que no con un buen fundamento. Pero pues es así como funciona nuestro sistema de salud. La realidad es que yo caí en muchas ocasiones en frustración porque no podía realmente ayudar a todas las personas. Había quien respondía bien a los tratamientos, pero había quienes
no, y la verdad es que era muy frustrante, hasta que encontré en mi camino este método de cadenas musculares GDS. Cadenas musculares realmente fue un parteaguas en mi vida. Llegó pues a mi vida desde hace más o menos 20 años y me enamoré del método y se volvió, como les digo, parte de una filosofía de vida. Cadenas musculares me planteaba la idea por primera vez que el hombre no trabaja seccionado, sino que trabaja de forma global. Es un método fundamentado en el comportamiento humano. Quiere decir que él piensa que el cuerpo está al servicio de la expresión. Quiere decir que nuestro comportamiento es el que de alguna manera activa nuestras posturas o nuestros gestos o nuestra forma de funcionar. Hace una relación entre los sistemas del cuerpo. Es decir, piensa que la respiración y la circulación y el intestino están todos de alguna manera relacionados, en un todo, en diferentes ritmos. Te genera conciencia de cómo funcionas y de dónde está tu problema. Trabaja en base a 6 cadenas de músculos. Y es lo que les quiero presentar, porque cuando yo conocí cadenas musculares, empecé a darme cuenta que nuestro sistema de salud y la manera en que nosotros vemos al cuerpo no era la adecuada, no era la que realmente es. De hecho, les voy a decir que aunque es un método científico, porque tiene un fundamento mecánico y fisiológico muy bien estructurado, como está fundamentado en la idea de que el comportamiento es el que hace que nosotros reaccionemos con nuestro cuerpo de una o de otra manera, mucha gente opina que es un método holístico. Ya empieza a salir un poquito esa idea de, ok, entonces, ¿qué es holístico? ¿Y qué diferencia hay entre la medicina tradicional y la medicina holística? Bueno, quiero presentarles ahora las 6 familias de músculos con las cuales nos movemos. Me encanta presentárselas porque todos tenemos estas familias de músculos trabajando en nuestro cuerpo. Los colores representan los territorios por donde pasan nuestros músculos. Y estas líneas o estas familias de músculos se generan a partir de que un musculito comparte un punto de inserción con otro. E incluso están forrados con el mismo tejido, le llamamos fascia, a un tejido que envuelve a los músculos y que incluso va entre sus fibras musculares. Y junto a los músculos, estas fascias nos mantienen suspendidos en contra de la gravedad sin que colapse nuestro cuerpo. Yo siempre había pensado que era nuestro esqueleto el que nos mantenía suspendido, pero la realidad es que no, son nuestros tejidos miofaciales, así se le llaman a las fascias y a los músculos, los que hacen que nuestro sistema funcione suspendido en contra de la gravedad. Lo interesante de estas cadenas musculares es que todas las tenemos en nuestro cuerpo, pero se activan dependiendo de nuestras necesidades. Imagínense que tienen un closet con estas 6 líneas de tensión y dependiendo de lo que tú necesitas un día específico, tú utilizas una cadena muscular. Por ejemplo, si tú tienes un día súper pesado de mucho trabajo y andas de arriba para abajo, se activa una. Pero si tú un día tienes el tiempo para meditar, para quedarte tranquilo, para un poquito relajarte o leer, se activa otra. Y si tú eres una persona súper extrovertida y entonces estás dando una charla o tienes que presentar algo, vas a activar a otra. A diferencia que si te sientes en un momento en donde estás tímida o introvertida, etcétera, etcétera. Al final, nuestros músculos están al servicio de nuestra expresión y es algo que le llamamos una pulsión comportamental lo que las activa. Y aquí entra esta primera idea de liberarnos de nuestras cadenas musculares, porque la intención es que todas estas cadenas trabajen o familias de músculos trabajen en equilibrio, que ninguna se exceda en su tensión, pero si alguna de ellas se excede, entonces nos atrapa tal cual una cadena y no nos permite movernos libremente, no nos permite funcionar libremente. Muy bien, así que esta visión también podemos distinguir que nos hace pensar que el cuerpo trabaja de forma global. Quiere decir que así yo muevo un dedito,
va a haber una respuesta global de muchísimos músculos que se van a activar a mi movimiento. Bien. Y lo que me llama la atención de este método es que volvemos a la idea de que lo consideran holístico porque habla de un ciclo de control. Quiere decir que las cadenas musculares están una relacionada con la otra y que una controla a la otra. Y son cadenas que van a estar relacionadas con un cierto órgano, con una cierta época del año, con un cierto color. Y el chiste, como les digo, de todas ellas es que siempre estén en equilibrio. Entonces es otra cosa bien interesante porque nuestro bienestar, si pensamos y reflexionamos en realidad de cómo nosotros podemos buscar nuestro bienestar como parte de un grupo se va a generar cuando encontramos el equilibrio entre nuestras 3 esferas de desarrollo. Nosotros nos desarrollamos en 3 esferas, la biopsicosocial. Se refiere a que nosotros somos seres sociales en donde necesitamos estar en equilibrio y en balance con nuestro medio. También necesitamos tener equilibrio en nuestras emociones. Quiere decir que yo me puedo enojar, pero no puedo vivir enojada, por ejemplo, ¿no? Y también necesito tener un equilibrio en mi parte biológica, en mi parte física. Y aquí vamos a tomar en cuenta no solamente una cuestión de movimiento o de funcionalidad, sino también la parte de la nutrición, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro bienestar desde esta perspectiva que les estoy planteando de que trabajamos a través de estas cadenas de músculos, que ellas se activan a partir de un comportamiento, que tienen relación una con otra. Es la manera, digamos, más clara que yo encontré para entender de qué forma el cuerpo trabaja en equilibrio y en balance, de qué forma el cuerpo siempre está buscando el equilibrio y el balance, y que no solamente es el cuerpo, sino que es el ser humano como especie que tiene que buscar un equilibrio entre sus 3 esferas para realmente generar bienestar. Si yo pienso en el ser humano como un individuo, permítame, entonces pienso que somos mente, cuerpo y alma. Y pareciera como muy filosófico, muy esotérico, ¿no? Hablar de mente, cuerpo y alma pareciera que es algo muy energético, pero la realidad es que tiene un fundamento a nivel de nuestro cerebro bien interesante del que vamos a hablar en un momento. Entonces, en este camino recorrido me encuentro con esta medicina moderna, en donde ya les dije lo que encontraba todo seccionado, el paciente no importa, es la patología, etcétera, etcétera. Y cadenas musculares me empieza a poner en la perspectiva de lo que es la medicina holística. Y entonces, si buscamos la definición de holístico, aparentemente dice sin base científica, aunque este punto que por definición lo colocan, yo creo que sí hay un fundamento científico de alguna forma. No entra en una metodología quizá, algunas sí, algunas no, pero de que hay estudios, por supuesto que sí. Se considera una medicina alternativa, no va con el sistema tradicional de la medicina moderna. Está basado en los poderes de sanación natural del organismo. Y habla de que hay una interacción entre los órganos y los sistemas. Tiene una influencia del medio ambiente y trata al paciente, no a la enfermedad. Tiene una visión global del ser humano, donde todo importa, donde importan esas esferas de las que estábamos hablando, donde importa la mente, donde importa el cuerpo, importa también nuestro espíritu, nuestra alma. Y algunos ejemplos de este tipo de medicina holística son la acupuntura, la homeopatía, la fitoterapia, que es medicinas con hierbas, la aromaterapia. Si se fijan, en realidad es como una perspectiva muy diferente a lo que estamos acostumbrados a trabajar dentro de los parámetros o de las alternativas que la medicina nos da. Pero, sin embargo,
está completamente ligada a esta filosofía de vida que ahora comparto con ustedes a través de las cadenas musculares, en donde todo el bienestar viene a partir de ese equilibrio, de ese balance, de esa intención de poder ver al paciente o al cliente desde esta perspectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes están trabajando con alguien y vendiéndole algo, de repente a lo mejor su estado de ánimo no es el óptimo para que pueda estar como en el mood de entender lo que le estás ofreciendo, o a lo mejor tiene tensiones musculares que no le permiten detectar bien lo que tú le estás mostrando a nivel de aromas, o sea, son cosas que realmente cuando trabajas con el ser humano tienes que tomar en cuenta. ¿Dónde? ¿Cómo está moviéndose? Y me encanta porque así como cadenas musculares tiene esta visión de la medicina holística, creo que Oriflame iba o va en el camino del holístico, en el camino de la globalidad, en el camino de que todo en el ser humano influye para que tú mantengas un bienestar. Ve al ser humano de esta visión global y sobre todo ve a la persona, ¿no? No a la situación como tal, como en la medicina holística. Bien, y quisiera hablar un poquito más de esta comparación entre nuestra medicina moderna y nuestra medicina holística, ¿no? En este sistema de salud que yo les platicaba hace un ratito, y esta medicina holística que también les di ciertas características. Resulta que estos dos tipos de abordajes en la medicina tienen un fundamento en la medicina ancestral y en la medicina moderna. Y me encanta la idea de poder darles este simbolismo porque cuando yo lo aprendí me encantó. Dicen que la medicina ancestral, que los ejemplos más claros son la medicina china, la medicina ayurveda, veían al cuerpo como un jardín y a quien trataba el cuerpo lo veían como un jardinero. Y si ustedes piensan en un jardinero siempre está buscando en sus jardines el equilibrio, el balance, la armonía, entre los colores, las formas. Es respetuoso de los procesos de crecimiento de una planta, de una fruta. Es paciente, es tolerante. Además, es observador, ¿no? Y es integrativo. Esta era la medicina ancestral, en donde todo es global, donde la salud, en este caso del cuerpo, dependía de esa conciencia, de esa observación, de cómo estaba todo alrededor. En la época del Renacimiento se da el fundamento de nuestra medicina moderna, en donde empiezan a ver al hombre o al cuerpo como una máquina y a la persona que trata el cuerpo como un mecánico. ¿Y qué hace el mecánico? Repara una máquina, que la estudiaban tanto y se asombraban tanto de lo perfecto que era, que cada vez se especializaban más y se especializaban más en este cuerpo que lo veían extraordinario. ¿Y qué pasó? Que dieron fundamento a esta medicina de hoy, en donde encontramos al especialista en la mano derecha de tal, y así, o sea, y lo malo es que, o sea, si tú tienes algo, vas con el doctor, por decir, con el ortopedista, te ve, pero nunca hace conexiones con tu sistema nervioso o con tu sistema digestivo. Y hay una relación tan fuerte entre todos los sistemas de nuestro cuerpo que en realidad perdemos o colapsamos al sistema cuando solamente tratamos de tapar, digamos, hoyos, trabajando solamente el dolor, por ejemplo, como el problema de la situación, ¿no? Entonces, siendo el cuerpo una máquina y el que trata el cuerpo, un mecánico, se encarga de reparar. Es decir, no tenemos esa cultura de lo preventivo, ¿no? El doctor realmente lo que hace es como curativo. Y esto es súper importante porque a cualquier nivel que se trabaje con el cuerpo, vamos a encontrar que esto es así. La tendencia de las personas es buscar desaparecer síntomas y seguir adelante, ¿no? Muy bien. Dentro de la medicina holística encontramos la aromaterapia.
Si definimos la aromaterapia, es el uso terapéutico de aceites esenciales para liberar el estrés, aumentar el bienestar y proporcionar salud y vitalidad. La realidad es que la aromaterapia, dentro de toda la gama de diversidad de opciones que tiene lo holístico, tiene, voy a decir, fisiológicamente un porqué de que sea tan poderosa. Y hoy yo quiero compartírtelo porque yo creo que cuando uno es consciente realmente de las cosas, realmente puede encontrarle un sentido muy diferente a cuando no sabemos realmente lo que está sucediendo. Entonces, hablemos un poquito y hagamos una relación con estas cadenas musculares que yo les presenté. Resulta que cada cadena muscular está relacionada con un sentido. Incluso nuestra experiencia corporal, la forma en que nosotros lidiamos con nuestro entorno es a través de nuestros sentidos. Entonces, cada una de las cadenas, si se fijan, estas cadenas musculares tienen un pequeño nombre, o sea, iniciales, que en realidad, por ejemplo, la amarilla, que es la AM, es una cadena anteromedial, es decir, quiere decir por dónde pasa esa línea de tensión. En el caso de la cadena amarilla, se las voy a mencionar por colores, está relacionada con el gusto, porque si ven la imagen, tiene relación con la zona orofacial, ¿no? Que es la parte de la mandíbula. La cadena azul tiene que ver con el tacto. La cadena verde con el oído, porque piensen que en realidad la relación que tienen con los sentidos es a partir del trayecto de los músculos que pasan por ahí. La morada tiene relación con la vista. La rosa tiene relación con algo que le llamamos la propiocepción. La propiocepción es considerado el sexto sentido. Es un sentido que no nos da experiencias o no nos contacta o nos relaciona con la parte externa alrededor de nosotros, sino que le da información al cerebro de lo que sucede dentro de nosotros a nivel de músculos, a nivel de tendones, de articulaciones, todo lo que tenga que ver con movimiento, con cambios de postura, con posturas, incluso con estímulos sensoriales como percusiones, como vibraciones. Ese tipo de cosas son las que asimila este sentido de la propiocepción y lo hace llegar a nuestro cerebro, a nuestra corteza cerebral, que es en donde se procesa toda la información del cuerpo o que llega al cuerpo. Por último, tenemos la roja, que es la relacionada con el olfato. Y en ella nos vamos a parar un poquito, porque todo lo que tiene que ver con la aromaterapia y los aceites esenciales, nosotros podemos potencializar ese estímulo a partir de que nosotros podamos relajar o liberar las tensiones que tienen que ver con esta cadena muscular. Se las pongo aquí en grande porque además quiero decirles que yo puedo dar un estímulo a nivel del sentido del olfato que va a repercutir en toda esa línea de músculos que están relacionadas con el olfato. De tal manera que nosotros podríamos incluso hasta generar una sensación de relajación, de liberación de tensión. Y además, esta cadena muscular que les estoy presentando está relacionada con la respiración. Y resulta que la respiración es, digamos, la generadora de todos los ritmos del cuerpo. A mí, que me encanta el movimiento y que es parte de mi pasión, la verdad es que me sorprendió y me encantó pensar que el cuerpo jamás se para. El movimiento es inherente a la vida. Desde que nosotros nacemos y empezamos a respirar, empieza un movimiento constante. Entonces, la respiración es sumamente importante que nosotros la mantengamos trabajando correctamente, no a nivel pulmonar, sino a nivel de posibilidad de expansión de nuestro tórax, de que esos músculos que mueven al tórax, que mueven al cuerpo en general a través de la respiración, se mantengan con sus tensiones tan en equilibrio
que permitan que todos estos estímulos y todos los ritmos del cuerpo se den. Entonces, aquí les quiero comentar algo que es bien interesante, porque cuando hablamos desde esta perspectiva de nuestras cadenas musculares, podemos decir que una buena postura sería la posibilidad de movernos libremente y sin dolor, la posibilidad de movernos y expresarnos libremente y sin dolor. Pero hay una connotación súper interesante. Como nuestros músculos están relacionados con nuestros huesos, si nuestros músculos se exceden en su tensión y nos encadenan, entonces lo que van a generar es quizá que nuestros huesos cambien de posición. Y al cambiar ligeramente de posición, pueden, digamos, que entorpecer nuestras funciones vitales. Y es así como muchas patologías se pueden dar. Es así como nuestros excesos de tensión nos pueden encadenar y generar escenarios extraordinarios para un montón de problemas, de lesiones, de patologías, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de simplemente pensar en que ahora tenemos esta nueva concepto de la belleza holística que maneja Oriflame, o sea, a mí me encanta esta oportunidad que Angelita y Miguel me dan de hablar de esta parte de la conciencia, de por qué es tan poderosa la utilización de aceites esenciales. Y entonces quiero darles otro dato que para mí también es extraordinario cuando se habla del sentido del olfato. Todos nuestros sentidos, cuando entran al cuerpo, cuando entran en acción y le dan información a nuestro cuerpo, antes de llegar a la corteza cerebral, que sería la parte, digamos, más superficial, más pegadita al cráneo, ¿no? Que es en donde se procesa toda la información que llega a nuestro cuerpo. Todos los sentidos tienen que pasar primero por otra zona del cerebro. Imagínense que es como una garita. Pasan por allí y después de que en esa garita los revisaron, los vieron y les dieron permiso de entrar, entonces viajan a la corteza cerebral, que es en donde se registra y se procesa toda la información que el sentido nos dio. Les cuento que lo extraordinario del olfato es que es el único sentido que no pasa por ningún lado y que llega directo a la corteza cerebral. Entonces, el poder del olfato, o sea, digamos, la aromaterapia tiene ese poder tan extraordinario de poder dar muchísimos beneficios a nivel de nuestro bienestar por esta simple razón fisiológica. Llega directo a nuestra corteza cerebral y se procesa de una forma rápida, de una forma eficiente, y por eso es que el poder que tiene es extraordinario. Esto lo dijo el doctor Joaquín Farias, que es un neurólogo con el cual tuve el gusto de estar en Toronto tomando unos cursos, y él explicaba esto. Entonces, quisiera que ustedes vieran o se dijeran, digámoslo de esta manera, esta nueva alternativa de utilizar aceites esenciales, fundamentado en esa idea que tiene Oriflame de poder buscar el bienestar de las personas, entrando desde todo lo que es wellness y toda esta parte o todo voy a decir, oportunidad que ofrece para trabajar a favor del bienestar de las personas, realmente tiene un fundamento extraordinario en algo fisiológico, en algo que da esencia a la vida, en esta globalidad, en este ser humano integrado en sus esferas, en esta parte de ser mente, cuerpo y alma. De tal manera que cuando ustedes utilizan estos aceites esenciales, realmente pueden generar no solamente una llegada de información rápida, sino una reacción, en este caso, de esta cadena muscular, relajándola, liberándola y ayudándole entonces a que la respiración se dé de mejor manera a nivel mecánico. Y si la respiración se da mejor o se favorece o funciona correctamente, entonces todos los ritmos de nuestro cuerpo van a verse favorecidos.
Es verdaderamente un poder extraordinario el que tiene la aromaterapia. Muy bien. Quisiera explicarles un poquito más a fondo todo este proceso a nivel fisiológico. Yo pienso que la mejor manera que uno tiene de cambiar cosas que no nos gustan en nuestra vida es ser conscientes de lo que queremos cambiar. La conciencia es como el principio, el inicio de una transformación en nuestra vida. ¿Y cómo se puede dar esto? Cuando tú eres consciente de algo, puedes tener energía para hacerlo de mejor manera, ¿no? Pero si tú eres consciente de algo, pero además le pones una intención a lo que estás haciendo, entonces puedes lograr una transformación no solamente en los demás, sobre todo en ti mismo. Entonces, la idea de enseñarles todos estos detalles fisiológicos, la idea de abrir esta pequeña, digamos, puerta en donde ustedes se den cuenta que no es nada idealista esta idea de que el cuerpo trabaja de forma global, etcétera, sino que realmente es una realidad fisiológica en donde el ser humano como especie tiene esta posibilidad de integrar todo. Y esta conciencia que tienes ante la situación, entonces puede hacer que, puede como potenciar tu trabajo, ponerle una intención y realmente transformar. Ahora, vamos a hablar un poquito más de cómo funciona el cerebro. Este tema del cerebro, créanme que es como súper profundo, es, digamos, vasto y hay muchísimas cosas que hablar acerca de cómo funciona el cerebro. Pero yo se los quise resumir de una forma muy específica, muy clara, muy concreta, fundamentada en la teoría de un neurólogo que se llama Joe Dispenza, que la verdad es que me encanta porque él sugiere y habla de esa posibilidad de sanación que tenemos como seres humanos, etcétera, etcétera. Él explica que en nuestro cuerpo tenemos un cerebro, pero este cerebro es como si tuviéramos 3 cerebros, en base a cómo se procesa la información. Entonces, él dice que el conocimiento es para la mente, es decir, nos pone a pensar. Y cada que nosotros pensamos, generamos nuevas conexiones neuronales. Quiere decir que esa idea de que nosotros con el tiempo vamos perdiendo nuestras neuronas y vamos envejeciendo y no se forman más, quedó como en el pasado. Ahora hay una ciencia nueva que se llama neurogénesis que habla de que si tú le pones retos al cerebro, de muchas maneras, pero en este caso hablando del conocimiento, todo el tiempo estás generando nuevas conexiones nerviosas. Todo esto se genera en la corteza cerebral. A medida que tú generas nuevas conexiones a través de tu conocimiento, entonces experimentas a través del cuerpo y a través de tus sentidos todo lo que tú empezaste a conocer o lo que le diste a través del conocimiento a tu cerebro. Y esta experiencia a través de los sentidos genera la producción de sustancias químicas que activan, digamos, a nuestro tercer cerebro, que sería otra parte del cerebro. Estas sustancias químicas entran al cerebro y empiezan a trabajar en el cuerpo desde la perspectiva de cada cosa que tú le das al cerebro y se la das muchas veces y se la das clara, esas cosas que al principio tenías que tener conciencia sobre de ellas, se vuelven, si las repites mucho, se vuelven inconscientes, las empiezas a hacer ya como un hábito y entonces te conviertes en algo, es decir, dan fundamento a lo que tú eres, a tu sabiduría, a tu alma, a tu ser. Entonces, esta idea de mente, cuerpo y alma, esto que fundamenta al ser humano, en realidad está basado en cómo funciona el cerebro, en cómo los estímulos hacen que se active una zona diferente del cerebro y es a partir de las experiencias, de la producción de sustancias químicas que podemos realmente nosotros generar un escenario que nos permita hacer de algo consciente, algo inconsciente que se repita. Y está en nosotros puedo decir, la calidad de información que le vamos a dar a nuestro cerebro.
A partir de que tú puedes entender que esto realmente no es algo simplemente metafórico, sino que tiene un fundamento fisiológico, entonces vas a poder potencializar más esta idea de trabajar de forma global al cuerpo. Muy bien. Entonces aquí quisiera decir que la propuesta de la belleza holística emana desde nuestro interior. Esta frase la digo yo en el sentido de qué es lo que está proponiendo Oriflame con la idea de la belleza holística. La belleza holística yo la podría definir más como esa posibilidad de yo crearme integralmente, pero desde lo que soy, para poder hacer a partir de la base y no esa belleza o ese contexto, ese concepto de la belleza que es simplemente la parte externa de nosotros, ¿no? La belleza holística a la que se refiere Oriflame, desde mi perspectiva y conociendo todo este fundamento fisiológico, es permitir que nosotros nos desarrollemos desde dentro hacia afuera. Muy bien. Tengo aquí, déjenme ver qué horas son las 10:30, casi vamos a terminar. Yo había preparado para ustedes una serie de ejercicios, quisiera que observaran esta imagen. En esta imagen se ve cómo cada parte de nuestra cara y de nuestro cráneo está relacionado con una cadena muscular distinta. Si yo trabajo a los músculos que tienen relación con el olfato, entonces podría realmente potenciar lo que el aroma como tal le va a dar a mi cerebro y a mi cuerpo. La intención de estos ejercicios es poder ayudarlas a ustedes a que puedan tener de alguna manera la posibilidad de potenciar el trabajo de los aceites esenciales. Creo que por el tiempo que tenemos, me gustaría darles las conclusiones que tengo del trabajo y después ver si hay alguna pregunta o demás. Y entonces, pues si Angelita y Miguel están de acuerdo, poder entonces planear otro momento para poder hablar de ejercicios y de todo esto. Pero esta imagen me gustaría que la guardasen y vieran cómo, yo les diría, la parte que está relacionada con el olfato, toda la parte roja. Entonces son los músculos alrededor de los ojos y los musculitos. Si esas rayas que ustedes ven como hacia arriba, de la boca hacia arriba, son musculitos que conectan a toda la zona de la nariz. Y como hablábamos en una de las imágenes que todas las cadenas musculares tienen una relación unas con otras, vale la pena no solamente trabajar la que directamente está relacionada con el olfato, sino también la gris, que es la que va por la nariz y sube a la frente. Y justamente si ustedes lo ven desde esta perspectiva fisiológica, es en donde están nuestros senos paranasales, ¿no? Muchas veces la sinusitis o todos estos problemas, la rinitis, etcétera, etcétera, tiene que ver por problemas de excesos de tensión en estos músculos. Entonces, vale la pena que ustedes tengan esta información para que potencien antes de probar los aceites un poquito con las personas a las que se los muestren, la zona, para que puedan incluso hacer un comparativo de olerlos y después estimular y entonces después volverlos a oler para que vean las sensaciones que se van generando. Bueno, ya hablaremos con Angelita y Miguel ahora. Las conclusiones que yo les quiero decir y por qué a esta charla le llamábamos Libérate de tus cadenas, es que no estamos programados para hacer de cierta manera por el resto de nuestras vidas. Hay muchas cosas que aprendemos que desde que somos chiquitos y que las tenemos o las generamos o las hacemos de forma inconsciente, pero nosotros realmente podemos empoderarnos y poder lograr muchísimas cosas cuando vencemos nuestros miedos, cuando logramos no dejarnos llevar por lo que hay alrededor, sino que realmente tomamos una decisión, tomamos un camino y vamos hacia adelante a partir de todas las herramientas que podemos tener a nuestro alrededor. El cuerpo está diseñado para moverse, el movimiento es inherente a la vida, es decir,
en todo sentido, desde el hecho de no quedarnos parados a ver qué trae la vida, sino que tener esa intención de ir adelante y luchar por algo y creer que el proyecto que están haciendo vale la pena y que pueden lograrlo, necesitan vencer esos miedos, seguir adelante, ¿no? Y no quedarse pasmados esperando a ver qué la vida les trae, ¿no? Y esta idea de liberar tensiones que no te dejan funcionar tiene que ver tanto con las tensiones mecánicas que nuestras cadenas musculares que nos visten nos pueden generar, así como esas tensiones o esas cadenas que se generan a lo largo de la vida por ideas, por cosas aprendidas, por trabajar inconscientemente y no realmente concretar a partir de pensar el por qué y el para qué de las cosas. La conciencia sin duda es el camino para el cambio y la transformación. Y piensa que todo permanece igual en el cuerpo si tú sigues igual. Si tú trabajas para cambiar, vas a lograr un cambio, pero si no, las cosas no cambian, incluso a nivel de las neuronas. Si yo nada más hago todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo, se generan, como les llaman, neuronas de repetición. Pero si yo le pongo retos al cerebro, si yo investigo, si yo aprendo, si yo leo, si realmente busco un fundamento de las cosas, créanme que vamos a estar en pro de generar un cerebro que trabaje para nuestro bienestar con los años. Libérense de sus cadenas, aprendan cuáles son y pues muchísimas gracias